El manejo de materiales es la función que consiste en llevar el material correcto al lugar indicado en el momento exacto, en la cantidad apropiada, en secuencia y en posición o condición adecuada para minimizar los costos de producción. Los sistemas de control del manejo de materiales son parte integral de los sistemas modernos de dicho proceso. Los sistemas de numeración de partes, localización, control de inventarios, estandarización, tamaño del lote, cantidades por ordenar, inventarios de seguridad, etiquetado y técnicas de identificación y captura automáticas son algunos de los sistemas que se requieren para mantener en movimiento el material de las plantas industriales. Cinta transportadora. Definición. Una cinta transportadora o banda transportadora es un sistema de transporte continuo formado por una banda continua que se mueve entre dos tambores. Características. Teniendo claro que las bandas transportadoras son dispositivos para el movimiento horizontal de objetos sólidos en la construcción de vías, junto con el uso de apoyos estructurales, estos elementos también pueden ser utilizados para el transporte de material a granel con variaciones inclinadas dependiendo del lugar. Entre otras de sus características más destacadas se encuentran gran velocidad, capacidad de recorrer diferentes distancias, resistencia, usabilidad, fácil limpieza, diseñada para usos específicos. Ventajas. Permiten el transporte de materiales a gran distancia. Se adaptan al terreno. Tienen una gran capacidad de transporte. Permiten transportar una gran variedad de materiales. Es posible la carga y descarga en cualquier punto del trazado. Se puede desplazar. No altera el producto transportado. Aumenta la cantidad de producción. Ausencia de articulaciones de rápido desgaste. Desventajas. Sensibilidad en el transporte de materiales calientes o muy desgastantes. Solo son posibles los recorridos de transporte rectos. Los desvíos son posibles de forma muy limitada. Limitación del ángulo de inclinación para el transporte. No es posible una realización hermética a los gases. Solo es posible realizar una salida en cada cinta transportadora. El mayor riesgo de las cintas transportadoras es que entre la cinta y los rodillos pueden quedar atrapadas y amputarse partes del cuerpo. Puesto que las cintas generalmente se mueven relativamente rápido, el tiempo de reacción de las personas no es suficiente para accionar los cables tiradores de parada de emergencia. Por esta razón, para las cintas transportadoras rigen reglas de seguridad muy exigentes. Rodillos de gravedad. Definición. El transportador de rodillos es un dispositivo que, como su nombre indica, utiliza rodillos metálicos para facilitar el manejo y traslado de una gran diversidad de objetos, tales como cajas, tarimas, llantas, tambos, palés, paquetes, etc. El transportador de rodillos se utiliza en múltiples procesos industriales y en almacenes. Son independientes porque no necesitan ninguna fuerza motriz para realizar su trabajo, ya que transporta cargas de manera manual o por gravedad a través de una pendiente descendiente. Ventajas. Permite que los cartones mantengan la orientación a través de curvas. Maneja artículos con toda superficie pulida. Desventajas. Es limitado en su longitud y las cargas siempre deben de ser planas y rígidas. Transportadores por cable enterrado. Estos sistemas emplean vehículos con ruedas impulsados por medio de cadenas o cables en movimiento situados en zanjas en el suelo. Las rutas están definidas por las zanjas y cables. Es posible el cambio desde un segmento impulsado a otro diferente, proporcionando cierta flexibilidad en el rutado. Los carros emplean clavijas reforzadas de acero para acoplarse a la cadena. Dichas clavijas se pueden extraer de la zanja para liberar al carro
del avance de la cadena y realizar las operaciones de carga-descarga. Ventajas. Costo de instalación menor. Pueden ser instalados en todo tipo de suelos, incluso en aquellos donde el cable no era posible. Este sistema es uno de los más usados. Transporte de carros sobre rieles. La aplicación principal del transporte sobre rieles es llevar la mena de los lugares de producción al punto de recolección como echaderos o tolvas de la concentradora. También se utiliza para el movimiento de personal y materiales. Las razones principales por las que se opta por un transporte sobre rieles es su capacidad de mover grandes tonelajes, grandes distancias, flexibilidad, seguridad, confiabilidad y bajos costos de operación. Los materiales que se llegan a emplear en el transporte de carros sobre rieles se encuentra el acero imprimado, acero galvanizado, de suelo, con suelo de madera, con suelo metálico y con freno de bloqueo. Ventajas y desventajas del transporte de carros sobre rieles. Ventajas. Su gran capacidad que le permite el transporte de grandes cantidades de mercancías en largos recorridos. Sus costes de operación que por lo general son bastante bajos. Su flexibilidad, que es posible transportar variedades de mercancías. Su poco contaminante y en comparación con el transporte por carreta evita los problemas de congestión de tráfico. Desventajas. Comparte la vía ferroviaria con el transporte de personas, que son preferentes. Baja velocidad y son sometidos a restricciones físicas de altura y volúmenes de paso por los diferentes tipos de gálibos, dependencia de infraestructuras y ancho de vías. Transporte de cadenas por arrastre. Los sistemas transportadores de cadena son transportadores continuos para el transporte de mercancía, por ejemplo, paletas o jaulas, o materiales a granel, ya sea arena, carbón o cereales. Pertenecen al grupo de los medios de elevación en las técnicas de transporte. Los componentes de los sistemas transportadores de cadena se componen por uno o varios ramales de cadena circulantes. En caso de varios ramales, las ruedas de cadena de accionamiento están unidas entre sí por un eje. La transmisión por cadena es accionada por un motor eléctrico que generalmente es controlado con dos niveles, velocidad de marcha lenta y velocidad principal. Ventajas y desventajas de los sistemas transportadores de cadena. A diferencia de las cintas transportadoras, los sistemas transportadores de cadena para materiales a granel tienen la ventaja de que pueden realizar de forma hermética al polvo, aunque permiten salvar tramos de transporte tan largos y la potencia necesaria es mayor debido a la mayor fricción. Tipos de transportadores de cadena para materiales a granel. Transportador de cadena con artesa, transportador tubular por cadena, transportador de discos de arrastre. Tipos de transportadores de cadena para mercancías. Cinta transportadora de placas, transportador oscilante, transportador de carrusel, transportador de bolsas. Roscas transportadoras, tornillos sin fin. Los transportadores de tornillos sin fin son instalaciones transportadoras para materiales a granel, que se basan en el principio de funcionamiento del tornillo de Arquímedes. El elemento transportador es un metal plano moldeado en forma de hélice. Este rota alrededor del eje longitudinal y transporta el material a granel en una artesa o un tubo en reposo en dirección axial, que a su vez sirve como elemento portante. Es posible transportar el material en horizontal, vertical o en un plano inclinado. Durante el transporte del material a granel también pueden llevarse a cabo etapas de procesamiento como mezclado, deshidratación o compresión. También es posible enfriar o secar durante el transporte. Los transportadores de tornillos sin fin tienen una estructura sencilla, pero su uso solo es razonable para longitudes de transporte relativamente cortas. Un transportador de tornillos sin fin está compuesto normalmente por los siguientes elementos constructivos:
La artesa del tornillo sin fin en función de la forma constructiva con cubierta. El transportador helicoidal compuesto por la rosca sin fin, el árbol del tornillo con eje de accionamiento, el árbol de cojinetes y las obturaciones. Una unidad de accionamiento compuesta por un acoplamiento de eje o una transmisión por cadena. El propio accionamiento, el apoyo del eje del tornillo sin fin, una entrada y una salida. Tipos de tornillos sin fin. Sin garganta. Es el tipo más sencillo. Las caras exteriores de los dientes coinciden con las superficies iniciales en las que se mecanizan, la del cilindro en la que se inscribe el tornillo y la de la banda exterior del disco en el que se talla el engranaje. Son superficies regladas, con sección recta según la dirección de las generatrices del cilindro y del disco. Con una garganta. En una operación adicional, se talla un surco de perfil circular en la cara exterior de los dientes del engranaje, parecido a la garganta con la que se diseñan las poleas para hacer encajar la sección de la cuerda en el perfil del disco. Con esta disposición, los dientes del engranaje se hacen encajar en el diámetro interior de la hélice tallada en el tornillo, mejorando el contacto entre las dos piezas. De doble garganta. Como en el caso anterior, se dispone una garganta en los dientes del engranaje y además se adapta el contorno del tornillo al del engranaje con el que se encaja, adaptando las características forma de reloj de arena, de forma que se incrementa notablemente la superficie de contacto entre las dos piezas dentadas. Este tipo de mecanismo es de fabricación más compleja, aunque tiene la ventaja de poder soportar cargas mecánicas más altas. Por su especial geometría, también se denominan tornillos globulares o envolventes. En máquinas de alto rendimiento se ha generalizado el uso del sinfín de doble garganta. Los otros dos tipos se utilizan en la fabricación de dispositivos más sencillos y de menor coste. En la práctica se transportan materiales a granel en polvo, en granos, semihúmedos y fibrosos. Por el contrario, los materiales pegajosos muy aglutinantes en trozos gruesos, así como sensibles a la trituración, son menos adecuados para el transporte con transportadores de tornillos sin fin. Transportadores aéreos. Este tipo representa para la industria una gran posibilidad de aprovechamiento de área dentro de las fábricas, pues permite el uso de espacios aéreos para el transporte de materiales. Los diseños, características y sobre todo ubicación posibilita el transporte de materiales por diferentes zonas de la fábrica sin necesidad de apoyo en pavimento alguno. De igual forma, cuentan con sistemas de variación de velocidades según el ritmo de producción. Transportan diversos tipos de carga, así como de pesos y dimensiones. Los transportadores aéreos son ideales para plantas que no cuentan con mucho espacio en tierra para la instalación de otro tipo de máquina. Para funcionar, utilizan un arreglo continuo de cadena que jalará a los troles de carga. En los troles van colgadas las piezas a mover. Pueden dar vueltas horizontales en cualquier radio y tener subidas y bajadas en diagonal en ángulos de hasta 60 grados. Hay 4 tipos de transportadores aéreos, como lo es el de banda, que es ideal para mover contenedores para su uso en la industria automotriz o textil. El transportador de ruedillas, que tiene una capacidad de cargar hasta 105 kilos y es utilizado para la industria textil y automotriz. El de cadena, que soporta hasta 1500 kilogramos y es ideal para transportar contenedores, partes automotrices, como también para la industria textil. Y el transportador aéreo de aire, que es ideal para mover botellas de plástico y contenedores vacíos. Transportadores de flujo continuo. Son equipos de transporte industrial que se utilizan para la transportación de disímiles materiales a través de una ruta dada sin que se produzcan paradas para la carga y descarga del material transportado. Se pueden clasificar en 4. 1. Según su transmisión de la fuerza motriz de la carga. 2. Según el tipo de carga a transportar.
3. Según la trayectoria de la máquina, en plano horizontal, vertical o tridimensional. Y 4. Según la forma de transportar la carga, en forma de vena continua, en recipientes o depósitos, por piezas arrastradas a través de un tubo o por medio de separadores. Hay varios tipos de transportadores. 1. Elevadores de cangilones. 2. Transportadores en masa. 3. Cintas transportadoras. 4. Transportadores blindados. 5. Tornillos de Arquímedes. 6. Alimentación vibrantes. Nos enfocaremos en transportadores en masa tipo Redler. Estos transportadores se utilizan para el transporte de todo tipo de materiales, cereales, semillas, harinas, orugo y todo tipo de polvos. Llevan un sistema muy fiable de larga duración. Asimismo, su funcionamiento es muy silencioso y con un mantenimiento mínimo. Son conocidos por su baja necesidad de mantenimiento y robusta construcción. Los transportadores de cadena han probado su eficacia bajo las condiciones de servicio más extremas y son particularmente variables en relación al trazado. Grúas puente. Su funcionamiento es que se utiliza en fábricas e industrias para izar y desplazar cargas pesadas, permitiendo que se puedan movilizar piezas de gran porte en forma horizontal y vertical. Un puente grúa se compone de un par de rieles paralelos ubicados a gran altura sobre los laterales del edificio con un puente metálico, viga, desplazable que cubre el espacio entre ellas. El quinche, también conocido como polipasto, es el dispositivo de izaje de la grúa. Se desplaza junto con el puente sobre el cual se encuentra. El quinche, a su vez, se encuentra alojado sobre otro riel que le permite moverse para ubicarse en posiciones entre los dos rieles principales. Un puente grúa se compone de las siguientes partes: mecanismo, elevación, viga principal, viga testero y camino de rodadura. El mecanismo de elevación existe en 3 tipos: el polipasto monorail, el carro polipasto y el carro abierto. El polipasto monorail se caracteriza por su constitución en línea y su tendencia hacia el mínimo peso propio. La estructura resistente está conformada por las propias carcasas de los mecanismos de accionamiento, reducción y eléctricos. Lógicamente, este tipo de mecanismo cubrirá el campo de aplicación de manutención de cargas bajas. Carro abierto. Es el mecanismo de elevación de cargas elevadas por excelencia. Su estructura resistente, robusta, es capaz de soportar las fuertes cargas verticales y de transmitir los esfuerzos generados por la carga útil a los rodillos de rodadura. Viga principal. Para la manutención de cargas bajas, es frecuente utilizar puentes grúas de una única viga principal recorrida por un polipasto simple. Cuando la máxima carga a transportar no supera las 4 toneladas, la viga principal está constituida normalmente por un perfil laminado en forma de I. Los rodillos de rodadura del polipasto suelen circular por las alas inferiores del perfil. Viga testero. Mueven la viga principal a lo largo del camino de rodadura. El uso de este tipo de grúa se aplica en la industria del acero, para mover productos terminados, tal como bobinas, caños y vigas, tanto para su almacenamiento como para la carga de los transportes convenientes. En la industria del cemento, para facilitar la fabricación de caños, postes, vigas, entre otros productos de gran peso y volumen. En la industria del automóvil y de maquinarias pesadas, se utilizan puentes grúas para el manejo de materias primas y en otros casos para el ensamblado de grandes piezas en máquinas viales. Casi todas las fábricas del papel utilizan las grúas del puente para el mantenimiento regular que requiere la eliminación de los rodillos y otros equipos pesados. Ventajas:
Tiene una estructura razonable, una alta resistencia y alta precisión de movimiento. Montacargas y ascensores. Características de diseño y funcionamiento. Una superficie que servirá de apoyo para la estructura general y debe ser muy resistente y de disposición horizontal. Al menos 2 o más guías que serán paralelas y rígidas. Una central que puede ser de tipo doble o convencional en función tanto del recorrido como de las propias características de la instalación. 2 o más pistones que dependerán de la carga máxima de la propia instalación. Además, en función del recorrido que tengan, serán convencionales o telescópicos. Usos. Como su mismo nombre lo indica, se utiliza para el traslado de volúmenes y cargas de gran tamaño, asimismo como el desplazamiento de las personas. Ventajas. La capacidad que tienen para levantar cosas que ni un hombre, ni 2, ni 10 hombres o más podrían cargar. También aumentan el trabajo a grandes rangos, ya que nos permiten ahorrar mucho tiempo y dinero. Como desventaja, al no saber para qué sirven, o mejor dicho, cuánto es el peso que pueden cargar los montecargas y los ascensores, se encuentran a la larga que no es de una adquisición productiva, que les sirva en el rubro en el cual están trabajando. En los catálogos industriales encontramos equipos como exclusivos de carga, donde el control se realiza desde el exterior. Montacargas con acompañante, permite el transporte de personas. Montacoches, destinados al transporte vertical de vehículos. Y en ascensores, tanto hidráulicos como eléctricos. Elevadores a cangilones, características de diseño y funcionamiento. Los elementos que complementan el elevador son cabezal motriz con carenado de descarga, cabezal tensor con tolva de carga, pantalón visor, banda transportadora, poleas, cangilones, con puertas laterales para mantenimiento de la banda, limpieza y reemplazo de cangilones. La alimentación o carga se hace de forma que el material caiga en los cangilones. Una vez llenos, los cangilones son elevados, y en la parte superior se produce la descarga aprovechando la fuerza centrífuga en una rampa o tolva instalada al respecto. Usos. Se utilizan para el transporte de materiales de variada clase, ya sea granel, secos, húmedos e inclusive líquidos. Ventajas. Poca prestación personal, averías reducidas y carencia de atmósfera de polvo si se cubre convenientemente. Desventajas. Elevado consumo de energía en comparación con el trabajo útil. Posibilidad de atasco del material con la caja de protección exterior, sobre todo cuando se manejan materiales de grandes proporciones. Los podemos clasificar como elevador tipo centrífugo, donde el llenado de cangilones se realiza por dragado o directamente por tolva. Elevador tipo continuo, donde los cangilones van dispuestos de forma continua. Sistemas de transporte neumático en fase diluida. Características de diseño y funcionamiento. En un transporte neumático por presión positiva, el elemento motor es básicamente un soplante de tipo root o ventilador. Normalmente, el soplante se coloca en la parte del origen del producto y lo sopla con gas hasta llevarlo al punto de destino. Usos. Las partículas se aerotransportan disueltas con el flujo de aire. Para manipulación de grano grueso, posible tratamiento térmico de material como secado, calentado y enfriado. El material transportado es el siguiente: azúcar molida, carbonato, caseína, cuarzo, leche en polvo, almidón de maíz, óxido cálcico, entre otros. Ventajas. La transportación se efectúa libre de polvo, provee una mayor flexibilidad en la ruta de transporte, utiliza un bajo mantenimiento y menor requerimiento de trabajo humano, otorga mayor seguridad, así como facilidad de control y automatización. Desventajas. Este tipo de transporte se requiere un mayor consumo de energía, al tiempo que las distancias de transporte son limitadas y un diseño incorrecto puede provocar degradación de la partícula. Sistemas de transporte neumático en fase densa. Características y funcionamiento. Permite la manipulación de sólidos a granel, en polvo o gránulos,
en el interior de una tubería con distancias de más de 500 metros y capacidades mayores de 100 toneladas por hora. El transporte neumático en fase densa se distingue de otras tecnologías por la baja velocidad de transporte y una excelente relación de eficiencia producto-aire. Usos. Preserva la integridad del material. Incluso en caso de mezclas de más productos, la baja velocidad es adecuada para productos muy frágiles, como atomizado cerámico, café, arroz, fibra de vidrio. Ventajas. Tiene la capacidad para preservar la integridad de los materiales frágiles. La baja velocidad garantiza la integridad, por ejemplo, de los gránulos de plástico, evitando la formación de cabello de ángel. Sencillez del diseño e instalación. Y gracias al menor desgaste en las tuberías del sistema, se pueden reducir costes de mantenimiento y la compra de piezas de repuesto. Sus desventajas. Los sistemas de transporte deben ser hechos a medida por cada sólido en especial. Se requiere una gran exactitud del diseño y un conocimiento muy detallado del material y también de la tarea a realizar. Podemos concluir que el uso de dispositivos para el manejo de materiales en las empresas, sin importar su actividad económica, afectará directamente en las mejoras de calidad de los procesos y en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados.